están? Bienvenidas una vez más a este espacio que con tanto amor hemos creado para cada una de ustedes y sus familias. Bienvenidas a Creciendo Juntas. Hoy tenemos un tema, como todos los que tratamos acá, que nos apasionan, son relevantes, importantes y son un bálsamo para la vida que llevamos como mujeres y como mamás. Hoy vamos a hablar de madresolterismo. Tal vez no es el caso de muchas, pero sí es el caso que nos toca a otras tantas. No es mi caso, no es el tuyo, pero seguramente sí es el caso de muchas y muchas mujeres que nos ven a través de este canal y de estas cámaras. Y eso queremos hacer desde acá, visibilizar a todas aquellas mujeres y mamás que pasan por situaciones diferentes a las tuyas y a las mías. Por eso hoy hemos decidido hablar de madresolterismo, para darle fuerza, para que nos empoderemos, para que reconozcamos la valentía que habita en cada una de nosotras, que obvio trae nuestros hijos, pero que ya es innata en cada uno de nuestros corazones y viene desde la feminidad de cada una de nosotras. Así es que vamos a conversar de este tema con una mujer que es madre soltera, por circunstancias de la vida que ella durante el programa nos lo irá contando, pero que ha sacado esa valentía, esa fuerza, esa energía, ese fuego interior para poder ponerlo con su hijo, con su familia y con su proyecto como mujer y como mamá. Así es que, Anaí, bienvenida a Creciendo Hola, Juntas. Diana, ¿cómo Qué estás? placer compartir este espacio contigo. Igualmente, ¿Cómo estás? me emocioné mucho con tu presentación, como que puedo comerme el mundo después de que salga de tu presentación. Muchas gracias, feliz de estar contigo, gracias por esta invitación tan amplia para darle voz a ese movimiento que estamos empezando a hacer, ya no desde una fuerza rabia, sino desde un fuego corazón, que creo que es bien Fuego, distinto. corazón. Sí, me gusta mucho eso porque es como traer todo lo que somos como mujeres y empezar a transformarlo, desmitificarlo y como una cebollita empezar a quitar capita por capita para poder empezar a ver esa luz que hay adentro de cada una de nosotras. Ana, y para empezar este capítulo, lo más importante es que la gente que nos está viendo, las mamás, las mujeres, sepan quién es Anaid, qué hace Anaid y cómo nace ese proyecto de vida que en este momento llevas. Bueno, Anaid es una eterna aprendiz de la vida, que tiene muchos personajes creados. Uno de mis personajes es ser mamá, otro es ser empresaria, otro es ser emprendedora, otro es ser mujer, porque ese es uno de los que se nos olvida cuando tenemos tantos roles dentro del sistema, pero creo que el más importante es ser un eterno aprendiz de la vida, porque a diario con las personas que nos encontramos, con nuestros hijos en la crianza, tú lo sabes de cerca, cómo aprendemos y cómo esos seres que encarnan a través de nosotros son una eterna fuente de aprendizaje, de un proceso evolutivo muy grande, y siento que el rol que más me identifica en este momento, o uno de los roles más fuertes, es el de ser mamá. Ana, yo sé que está tu chiquito, que cuéntanos, yo no quiero dar el nombre. Orión. Orión. Orión nace en un momento de la vida donde había una relación de pareja. Así es. Y enseguida las cosas empiezan a cambiar. Te toco este tema, obviamente respetando mucho tu historia, gracias. sino que es a partir de eso, a partir de la historia donde tocamos fibras y te decimos a ti, tranquila, que es que a mí también me pasó, yo también viví eso, la vida aquí atrás no es color de rosas. Entonces contemos un poquito a todas estas personas que nos ven, a todas estas mamás que están diciendo, ay venga, madresolterismo, yo lo vivo. Entonces, ¿cómo fue esa historia? ¿Qué pasó con esa relación que ya no existe? Bueno, gracias Diani por permitirme pues compartir esto desde camino transitado. Cuando a ti te preguntan la razón de tu divorcio, recién te divorcias, tienes una historia. Cuando has sanado, cuando has trabajado en ti, cuando has conectado como con ese ser interior y logras de alguna manera darte cuenta que la historia que te estabas contando de dolor, a la única que estaba destruyendo era a ti misma, puedes transformar en lo que va un divorcio. En principio, Orión fue un niño absolutamente deseado, un niño aventurero desde la panza. Te contaba en el programa anterior que tuvimos muchísimas aventuras en el Everest, en diferentes lugares, conociendo 28 países cuando yo estaba en gestación, y fue muy mágico. Cuando termina el viaje y llegamos de nuevo a casa, el papá de Ori se enfrenta con esto de tenemos que empezar a sentar bases y transformarnos en un proceso evolutivo, y en ese instante él se cuestiona mucho de su propia vida. Siento yo que él empezó en un propio viaje de descubrimiento donde su gran momento fue decir, yo realmente no puedo en este momento asistir de la forma en la que debería asistirte,
porque debo continuar con mi desarrollo profesional y mi carrera, y en el caso particular de él era viajando por el mundo, en el exterior, y pues yo ya estaba a 2 meses del nacimiento de Orión, que ya sabes que hay que estar en casa, ya hay que volver a comerse la comidita colombiana, así que eso empezó a crear una distancia muy grande. Luego a él le surge una oportunidad laboral una semana antes del parto, que era ir a un reality en República Dominicana, y eso quiere decir que tenía que estar incomunicado durante Totalmente. 6 meses. Entonces siento que eso abrió una brecha gigantesca y que no pudimos empatarnos en yo estoy cambiando de ser mujer a ser mamá, estoy pariendo esa nueva mujer, y él cuando llega pasados estos 6 meses como la mujer que yo dejé, con la que me casé, etcétera, etcétera, y en ese momento yo también digo, el hombre que siento que eres en este instante, pues creo que debemos tomar decisiones desde este lugar. Luego él le sale otro viaje a Siberia, por allá al norte de Rusia, otro a África, otra temporada lejos, y ya cuando él vuelve, los dos nos sentamos a ver qué quieres tú de la vida y qué espero yo de la vida, y vemos que esto ya era un camino que se había bifurcado y que cada uno tenía que continuar su sendero. Esto es cuando Orión tiene 11 meses exactamente. Bueno, yo no puedo dejar pasar esta historia, saliéndome un poquito aquí de la pregunta que sigue y la que sigue, es porque eso que tú nos cuentas pasa constantemente en la vida real, y no necesariamente por un viaje. A veces es el trabajo, otras veces es una enfermedad, otras veces es simplemente que no quiero asumir una paternidad responsable, ¿cierto? Entonces digamos que ya desde el otro lado de la moneda, como tú lo decías, del otro lado del viaje, ya uno lo dice con tranquilidad, lo sané, lo trabajé, pero ¿qué hace una mamá para llegar a tomar una decisión de, venga, sentémonos y miremos si tenemos que partir caminos, y cada uno como papás tenemos que empezar a caminar distinto? ¿Qué hacemos en medio de la situación, cuando la situación está con ese fuego que quema y duele? Yo siento, Diani, que uno de mis puntos de partida más profundos fue: ¿elijo vivir con la frustración que esta situación genera en mí, o elijo enfrentar el miedo de maternar a Orión? Y luego miré atrás y dije, pues ya lo he hecho 11 meses yo, y creo que esta frustración nos va a destruir. Hoy se cuenta la historia bonita, ¿no? Son 5 años después, pero en ese momento hubo mucha rabia, mucho dolor, mucho conflicto. Dani tuvo que observar mis sombras más profundas, mucha molestia, mucha furia por, ni siquiera era hacia él, ¿sabes? Yo después entendí que mi furia y mi frustración más grande era ese estándar social de papá, mamá, los hijos, aparte pues él es una figura pública, entonces ¿cómo puedes sostener esa imagen? Y si eliges crear y sostener ese personaje, o decir, yo creo que la vida es algo más en ese momento fue súper crítico. Y cuando lo elijo, cuando entendí que yo me estaba perdiendo en el rol, cuando tenía que elegir a otro sobre mí. Y en ese momento hice un alto y dije, esto es lo que yo le quiero enseñar a Orión en la vida, que él crezca y diga, bueno, qué bonita la fachada y estamos cumpliendo socialmente, pero mamá no se cumple a sí misma y papá tampoco se está cumpliendo en sus viajes y en sus sueños. Ahí fue cuando yo dije, esto tiene que parar en este lugar para que seamos coherentes y genuinos con el mensaje. Ya no importaba tanto el mensaje que le entregábamos al mundo, sino el mensaje que le entregábamos a nuestro hijo, porque en casa se iba a ver todo en primera cámara, en primer lugar. Ahí hay un tema que lo escuchamos mucho en nuestra sociedad, mucho, y es: no te separes por tus hijos. Yo recibí ese consejo. ¿Qué le dirías a esas mamás que incluso que ya dicen, ahorita detrás de cámaras conversábamos con el equipo, y hay un tema que a las mujeres y a la sociedad y a los seres humanos nos dicen, nos repiten nuestros papás, nuestra persona más cercana, nuestra pareja, y que empezamos a asumir como verdades? Cuando es la mamá, la tía, la suegra, el mismo esposo que nos dice, no te separes por tus hijos, y mantenemos esa fachada a lo que dé lugar, ¿qué pasa ahí? Hay una ruptura de mi yo y de mi amor propio y de mi valía personal, porque estoy eligiendo a otros antes de mí. Yo me acuerdo que cuando llegué de este viaje grandísimo, donde ya se estaba empezando como a agrietar la relación, porque yo siempre he dicho, Diani, que si tú quieres conocer la persona con la que te vas a casar, viaja.
Viaja antes de casarte, pero no viajes al resort en Maldivas. Viaja a la India, viaja a lugares agrestes, al África, lugares donde salen todas tus sombras, pierdes un avión, gastaste muchísimo dinero en un vuelo y llegaste tarde, no pasaste, donde es la vida. Para mí un viaje es el resumen de una vida. Ahí puedes tener un gran aprendizaje. Entonces ya venía con muchas grietas la relación y yo llego en ese momento a Bogotá, voy a visitar a mi mamá. Y ahí estaba una de mis tías y me acuerdo perfecto el lugar, ella estaba haciendo el almuercito, estaba haciendo un ajiaco y le cuento mi situación. Y me dice, mijita, el matrimonio lo sostiene la mujer. Ay, esa creencia tan limitante que... No, creencia y carga. Y carga. Yo creo que la impotencia que yo sentí en ese momento donde, o sea, que tengo que perderme a mí para sostenerlo a él. Los hombres van y vienen, esa es la naturaleza. De hecho, eso es un rol que está aprobado socialmente, como que es normal que ellos se realicen, es normal que ellos viajen, es normal que ellos trabajen, tú sostienes todo y cuando retorna, pues tú también sostienes el matrimonio y el hogar. Y yo decía en mi interior como, bueno, es mi familia, me lo está diciendo mi tía que lleva como 30 años casada, entonces bueno, hay que recibir el consejo. La verdad, te soy sincera, Diani, yo me fui durante 6 meses a seguir el consejo y a los 6 meses estalla una bomba de ira y frustración porque yo me estaba faltando a mí por sostener el consejo, por sostener lo que socialmente se debía, porque qué miedo maternar sola, porque qué miedo salir a la calle y que te juzguen, porque... ¿Qué van a decir? Que ya me separé, que Exacto. fracasé. Y aparte, es una palabra que usan mucho. Claro, y cuando son dos personas que como una unión los conocen muchas personas, es ¿cómo dejaste a ese hombre? ¿Cómo si era la vida de tus sueños? Y todo lo que ven de puertas hacia afuera, que es muy diferente en cuanto a cuando construyes con una persona. Esto no quiere decir ni que el otro sea malo ni que tú seas mala persona, es que en la unión naturalmente salen las sombras de un ser humano, en lo extremo de una maternidad, de una gestación, de una depresión posparto, de cómo los hombres tienen que cambiar también sus mentes y sus psiquis, como lo hacemos nosotras cuando nace un hijo. Sostuve el consejo, pero te digo, Diani, que fue de las peores decisiones que pude tomar en mi vida, porque creo que si en ese momento hubiésemos cortado, hubiésemos evitado mucho dolor y mucho sufrimiento que hubo en el transcurso de la separación de ambas partes, tanto él que la pasó muy mal como yo que la pasé, por querer sostener lo insostenible. Y lo que mi linaje decía, sabes que yo creo que eso es una carga transgeneracional, Sí, o sea, tu árbol genealógico te dice. Y luego yo, años después, me pongo a mirar el matrimonio de mis árboles y yo decía, no son matrimonios exitosos, hay frustración, hay dolor, hay un deseo de huida, hay malos tratos, hay malas palabras, y yo quería prolongar que nuestro árbol genealógico eso siguiese adelante con tal de sostener una paternidad. Ahí hay un tema y me llega una palabra que es una emoción que también ha estado muy mal interpretada, tiene muy mala prensa, y es la rebeldía. Sí. La rebeldía está muy mal vista porque incluso desde que somos niños nos dicen, sea juicioso, no sea rebelde. Y se necesitan muchas goticas de rebeldía para atravesar todo un linaje que viene mamá, tías, abuelas, bisabuelas, y a esa emoción se le une la valentía para poder hacerlo. ¿Cómo hacemos las mujeres, Ana, para conectar con esa valentía que necesitamos? Porque el llamado está a esa incomodidad que uno empieza a sentir en el corazón, en el alma, en la vida, que sin querer la empezamos a depositar en nuestros hijos. Empezamos a gritar, empezamos a estar de mal genio, empezamos a estar insatisfechas con la vida. No es el marido, no es la suegra, no son los hijos, somos nosotras que no hemos sido capaces de atender ese llamado. ¿Cómo hacemos para que esa valentía fluya? ¿Cómo le damos poder? Me encanta, sabes que es la pregunta más profunda que me han hecho en torno a mi divorcio. Muchas gracias por eso, porque siempre se queda como en la capa de lo amarillista, como bueno, todo y el pleito y eso trasciende muchísimo más allá. Diana, yo quiero empezar diciéndote que la rebeldía es el motor del mundo. Yo pienso que si Gandhi no se hubiese relevado al sistema, si, no sé, un Obama, presidentes que han sacado la cara, estos líderes espirituales que dijeron tenemos que generar esa rebeldía frente al sistema, creo que nosotros seguiríamos en un estado de conciencia muy dormidos aún. Pienso que un rebelde con causa siempre será el proceso de evolución de la humanidad. Un rebelde sin causa es un torito que se está dando contra las paredes y no sabe ni siquiera para dónde va.
y el ingrediente secreto se llama... Ahí me encantó. Por favor, el lapicero y la libretica. El rebelde, vamos a repetir para que todos anoten. El rebelde con causa. Es el motor que va a mover el proceso evolutivo de la humanidad. ¿Y el rebelde sin causa? Es el torito que se va a dar contra las paredes en su vida propia y que no va hacia ningún lado. Sin embargo, el ingrediente secreto es el coraje. Tú requieres de mucho coraje para levantarte y ser más grandes que tus miedos. Y te digo, Diani, que de la única persona que yo me separé fue de mí. Yo me divorcié de mí misma, pero usé al otro como vínculo para conocer mis sombras, para descubrir lo que aún duele, lo que no he evolucionado, lo que no he trascendido, y esas son las relaciones de pareja. Las relaciones son donde el alma cumple su propósito, y mi alma requería de esa pareja, de ese compañero, que puede ser momentáneo, más que puede ser permanente, eso no lo sabemos porque eso lo escribimos en el plan del alma, pero lo requería para decir, oye, tienes que sacudirte, tienes sombras, hay trabajo evolutivo por hacer. Así que yo me divorcié de la versión de mí dentro de esa unión que no me gustaba, que se sentía incómoda. Me divorcié de las creencias de mi familia, de mi propio árbol genealógico, de ver cómo mi abuela se enamoró de un hombre que cuando lo analizábamos, y ojalá que algún día podamos hablar solo de árbol genealógico, hay demasiada información, y de transgeneracional y de biodescodificación, porque eso ya es un tema extensísimo, pero sin embargo yo descubrí cómo yo me enamoré de mi abuelo, que lo personificaba Daniel, era el mismo patrón psicológico, mental y evolutivo, y yo estaba repitiéndolo. Mi abuelo también viajaba mucho, salía, volvía, tenía 2 familias, una en el Valle, otra en Bogotá, y podía con su ecosistema y no se podía quedar quieto. Y por eso es tan importante que las que están allá y están escuchando a Anaí se den cuenta, las que sienten ese llamado, se den cuenta que no están solas, que así como Anaí hay muchísimas mujeres más, muchísimas mamás más que hemos escuchado ese llamado del alma y que con mucho amor, con mucha compasión, porque hay algo que yo quiero que quede claro, no es egoísmo, no es desde la soberbia, no es desde la frustración, no es desde ahí, es desde el amor, desde la compasión, desde la empatía, desde esa necesidad de trascender y de transformar que nace el verdadero aprendizaje, y le damos la oportunidad a ser nuestras nuevas, no mejores, sino nuevas versiones. Vámonos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Los seres humanos nos componen muchas cosas, muchos elementos. Y yo podría decirles en este momento 3 de ellos, que son emociones, cuerpo y lenguaje. El lenguaje es muy importante porque a través de eso acordamos acciones y a través de eso creamos nuestra realidad con lo que decimos. Por eso, para empezar esta otra parte del programa, yo quiero que demitifiquemos y le demos la realidad a las 2 palabras madre soltera. Anaí, ¿qué es una mamá soltera? ¿Cómo nos atraviesa y eso qué traduce? Madre soltera es un término mal usado socialmente, porque madre es un rol que tú cumples y soltera es un estado civil. Y yo creo que a partir de ese nombre parte un caos en el momento de una crianza monoparental, o si la compartes con un papá, pero ya desde el rol no pareja, sino simplemente cumpliendo el rol de la paternidad. Y cuando yo descubrí que esa etiqueta era la que me hacía daño de madre soltera, o sea, mi estado civil se revolvía con el rol de mi hijo, yo logré comprender esa situación, me hice libre del concepto y entendí que la crianza que yo elegí para el mundo es crianza monoparental. Y esa crianza no tiene nada que ver con mi estado civil. Diana, si hay un mensaje que yo le quiero dejar a las madres solteras el día de hoy es lo que más debes hacer tú, a pesar de tu dolor, a pesar de tu rol como pareja, es que cuando revolvemos los roles es donde empieza el caos. Yo puedo tener un caos contigo como pareja, pero nuestro rol como papá, mamá no nos puede definir. El 50% de la genética de tu hijo lo compone el ADN de su papá. Y si yo todo el tiempo, o él está en un entorno hostil donde está escuchando malos comentarios, malos tratos, ofensas acerca de lo bien que lo hizo, lo mal que lo hizo, lo está reprogramando contra su propio código genético. Entonces tenemos diagnósticos de niños muy pequeños con leucemia, con problemas respiratorios sobre todo, con cáncer, porque lo estás desanclando de sus raíces. Le estás diciendo que su genoma humano, que es
su código es inadecuado, que su código lastimó a mamá. Y una cosa es que haya en el espacio hubiese existido violencia psicológica, física, lo que sea, pero eso es tu asunto de resolverlo como pareja, pero y no como, como y como papá desde y una mamá. posición adulta, además. Exacto, debe ser el adulto responsable. Y en mi casa hay algo que funciona mucho con Orión y es edificar todo el tiempo a su padre y resaltar las características positivas que tiene él para que sea lo que se active en su código de ADN y sea lo que él le entregue al mundo. Tu padre es un gran líder, tu padre es un gran emprendedor, tu padre no le tiene miedo a volver a empezar desde ceros, y fíjate que estoy hablando del padre y lo único que yo le tengo que entregar a mi hijo es lo que él fue como padre, no como lo que fue como pareja, porque como pareja me lo tengo que guardar yo, o sea, esa es nuestra relación, ese es nuestro vínculo, pero cuando entendí que yo no soy una madre soltera, sino que soy una madre que ejerce una crianza monoparental, me hice libre de la creencia social, me hice libre del propio sistema y entendí que yo elegí criar a mi hijo. Y ahí se acabó una frustración muy grande en mi vida y es como yo imaginaba que él tenía que paternar a mi hijo. La expectativa que tanto daño nos hace, claro. Es un arma y que ejerce violencia muy poderosa contra sí mismos, y es él en este momento, cuando a mí me preguntan, ¿y Dani qué papá es? El que él eligió ser, y está criando bajo lo que él tiene en su sistema mental, emocional, físico, espiritual. Y seguramente, Ana, es el papá que Orión necesita, así como 100%. es el papá que nuestros hijos necesitan, que no siempre coincide con el papá que nosotras queremos, soñamos, idealizamos para nuestros hijos, y tal vez con un poco de ayuda, un poco de transformación, de crecimiento, de sanación interior, de responsabilizarnos de lo que cada una de nosotras somos, empezamos a darle apertura a eso y las cosas empiezan a fluir de una manera sana, bonita y en armonía. Y distinta. Mira que en el momento en que yo entendí lo que acabas de decir, colocarlo con negrilla de es el papá que Orión requiere en su modelo. Mira, creer que yo elegí el papá de Orión es ser muy soberbio. Yo elegí la pareja, pero Orión nos eligió como papás y somos el complemento perfecto para lo que sea desde la sombra o desde la luz que él venga a transitar en su vida. Sin embargo, la elección fue de él, y creer que él es un buen o mal papá está juzgando y enjuiciando la elección de mi propio hijo. Ana, ahí hay un tema que obviamente es muy abierto, que tiene que ver con ese rol masculino en la vida de nuestros hijos y en la nuestra propia. Porque incluso al principio de la entrevista, de la conversación, lo hablábamos y tú dices, yo me quedé 11 meses con Ori, él se fue a seguir su trabajo. Nos pasa mucho como mujeres, que somos las que tenemos que encarar como esa situación más difícil, la más retadora. Nosotras parimos, nosotras lactamos, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros empezar a comprender, más que comprender, cómo empezar a unificar esa energía masculina con esa energía femenina sin caer en ese comentario fatal, es que como mujeres nos toca muy duro, es que eso es lo que me tocó? ¿Qué podemos hacer? Porque indiscutiblemente somos diferentes y tenemos roles diferentes, personajes diferentes, como tú lo has dicho. Totalmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotras para danzar con esa diferencia que a veces nos cuesta tanto? Diana, yo creo que esto se encadena muy de cerca al mensaje que yo quiero entregarle desde mi ser más profundo a las mujeres, y es: cuando tú logras renunciar a victimizarte, tú asumes con sabiduría las consecuencias de tu vida. O sea, cuando tú logras hacer eso, tu vida se transforma. Y yo entendí que eran mis elecciones. Yo elegí ese tipo de padre. Yo veo a mi hijo escalando y digo, pues está en su genética. O sea, me hubiese casado con un bibliotecario para que no hubiese pasado eso. Pero son mis elecciones. Yo debo asumir con sabiduría que mi decisión fue divorciarme. De hecho, fue una decisión en común acuerdo, fue juntos, y eso iba a traer una consecuencia para todos y a cambiarnos la figura dentro del núcleo familiar, que yo lo elegí a él como pareja, que elegí su personalidad, que la genética, que el árbol, porque cuando tú te casas, tú eliges a los abuelos, tú eliges a los padres, porque todo eso va a caer en el árbol genealógico de tu hijo. Entonces ahí es donde tienes que estar con lupa precisa de decir, ¿y quiénes fueron los abuelos? Empresarios, personas pudientes, ¿qué enfermedades traía el árbol? Porque todo eso va a caer. Entonces creo que cuando tú logras dejar de contar tu historia desde el sufrimiento y entiendes que fue una etapa de dolor, claro que sí, y que
que la tienes que transitar y que puedes elegir trabajarla acompañada, asistida de personas que te pueden acompañar a ver esa luz, creo que ahí cambia dramáticamente el victimizarse al hacerse cargo y entra el poder y entra el fuego y entra el coraje. Y con eso que dices, se me ocurre otra pregunta, y es que, a ver, estamos en una posición de víctimas no solo por nuestras creencias, sino porque ahí nos ha puesto el mundo. Las mujeres son débiles, las mujeres no pueden. Ahora es que se está dando toda esta revolución femenina, que estamos diciendo sí podemos. Incluso se ha visto que se ha dado desde unas emociones y unos estados emocionales que no corresponden. Ahorita se está dando como toda esta transformación. Y llegamos a un momento que nos tenemos que enfrentar con la, no sé si mal llamada realidad, la pongo entre comillas porque la realidad es subjetiva a cada una de nosotras. Y hay mujeres que en esa realidad, Ana, están allá afuera, que les toca vivir al día, que no tienen con quién dejar a sus chiquitos, que no tienen con qué pagar un jardín, que el esposo o el papá las dejó, otras que el esposo las golpea, otras que han sido abusadas. Entonces ahí yo soy madre soltera y vivo todo esto y esa es mi realidad y yo de ahí no me muevo. ¿Qué tiene que pasar en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma y en mi conciencia para empezar a despertar? Que elijas cansarte de sufrir. Cuando el ser humano utiliza la saturación como herramienta de aprendizaje evolutivo naturalmente. Entonces es como este dicho muy paisa que me encanta, que es la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo, o sea, todos los factores se juntan. El día que yo escuché ese dije, ese define mi posparto perfectamente, porque claro, la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. O sea, todo está oscuro, todo está mal. Cuando yo me di cuenta que yo podía elegir contar mi historia desde el sufrimiento o contarla desde el empoderamiento, y realmente te quiero decir, Dani, que la que se cansó de sufrir fui yo, la que se cansó de victimizarse de la situación que fui yo, porque hay algo acá muy clave y es la historia que te estás contando. ¿Qué te cuentas? Claro. Entonces yo me contaba la historia de qué vida tan difícil y la logística y yo no lo voy a lograr. Mira, todas las madres, con pareja o sin pareja, tienen que cuadrar una logística para que sus vidas funcionen brutal. O sea, yo pienso que mi reto más grande para maternar es la logística del día a día. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo trae? ¿Cómo lo recoge? Y si llega y los alimentos y no sé qué, cuando hago mis viajes de trabajo, entonces, ¿y quién lo va a cuidar? ¿Y quién lo va a ir? Pero que le enseñe, pero la crianza, respeto. Todos lo tenemos que hacer, pero yo puedo decir como, salir a decir públicamente como, no, es que es durísimo porque estoy sola. O a decir, es complejo, pero tengo la fuerza y el poder. Cuando me cuento tanto la historia del dolor, mi fuerza se apaga, esa llamita interna se apaga y todo lo que es difícil se va a volver más difícil. Y el universo es literal, es sin análisis y sin sentido del humor. Entonces él escucha tu historia y él escucha tu historia y te replica tu historia. Es casi como que si trajeran la dimensión del pasado al presente y ya sabes incluso cuál va a ser su futuro. Es hermoso, él dice, no puedo, y él te dice, listo, perfecto. Tienes toda la razón. Decía Henry Ford en una de sus frases más célebres, si tú crees que puedes, tienes toda la razón, pero si crees que no puedes, también tienes toda la razón. Yo creo que esa frase fue lo que fue mi ancla para salir y dije, yo creo que puedo. Y luego dije, pequeños logros, ¿no? El logro del día a día, como, llegué, lo lacté 2 años, que era mi deseo, logré este nuevo hallazgo, logré perdonar, logré sanar, logré que mi hijo no se llevara a cargar en su vida el divorcio terrible de mis padres y todo lo que pasó. Esa es otra cosa que la vamos a tocar después de este pequeño corte de comerciales, porque son esas pequeñas cosas que logramos todos los días y que nosotras mismas las minimizamos, incluso a veces ni las vemos. Ya volvemos con este capítulo de Creciendo Juntas. Ustedes se imaginan este fin de semana en el jardín de sus casas, en el balconcito, en la terraza, un vinito, el esposo, una amiga y esta belleza de elemento decorativo y además muy funcional, hecho en madera,
Pues bien, aquí en Emprende con Creciendo Juntas tenemos a Ana. Ana, bienvenida. Hola Diana, muchas gracias por invitarme. Qué rico que estés aquí con nosotros. Además de este producto que acabé de mostrar, tienes muchísimos otros más. Estas cámaras son tuyas para que nos cuentes un poquito de este emprendimiento tan hermoso. Además, la mesa también la hacen ustedes, preciosa. Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, Diana, mira, yo te cuento. Nausa es un emprendimiento 100% colombiano, estamos ubicados aquí en Medellín y nace como por el gusto a la madera, ¿cierto? Básicamente nosotros tenemos un acerreo propio y fue pues como ese detonante tan importante como para decir, venga, explotemos este recurso natural que es tan lindo. Nosotros hacemos diferentes tipos de productos en madera para la cocina, para el hogar, temas de decoración, inclusive algunos aportes especiales en diseño de interiores. Nosotros aquí, por ejemplo, vengo a traerte lo que es el temas de cocina, que son las tablas de cocina, que son ya algo más individual o tablas de corte. Bueno, pero yo sí voy a preguntar, porque yo desde que las estaban montando las vi, y estas son un poquito más pequeñas que las tradicionales que estamos acostumbrados. A ver si la logro sacar de aquí. Gracias. Sí, mira, esas para nosotros las poderlas llamamos mostrar. como las tablas Ford, que son tablas independientes, individuales, para evitar que las mezclas de los sabores y los olores en la cocina pues estén presentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno puede aquí utilizar muy bien lo que es las frutas, en otro lo que es las verduras, o por ejemplo lo que es la cebolla, que tiene de pronto una olor y una especial. característica diferente. Entonces uno normalmente como que las va separando. También en la parte de esta tenemos lo que son las tablas giratorias, que es ideal para cuando uno una tabla de quesos, cuando estamos de en reunión jamón. de familia, reunión de amigos, entonces la idea es evitar que las personas como que estén delante de los productos, sino que normalmente uno las gira, pues sí ya tiene como la posibilidad de que todos muy tengamos práctico. acceso Además, a estas. práctico, y lo que yo decía al principio, es muy bonito y el material se ve suave. Sí, la limpieza de estos elementos, ¿cómo es, Listo. Ana? Bueno, básicamente tenemos como dos tipos de maderas, dos tipos de productos, perdón. Uno que son tablas de corte que normalmente están con aceite, ¿cierto? Que son las tablas que nosotros utilizamos para cortar alimentos en la cocina, y estas se usan básicamente con limpieza natural, o sea, una esponjilla suave, pero en el momento o en los días en que veamos que las tablas ya están perdiendo un poco de color, lo que hacemos es hidratarlas con un aceite. Básicamente los que tenemos en la cocina es aceite de oliva, pero también tenemos lo que son esas tablas de presentación Que tienen textura, que ya muy tienen bonitas. texturas, son normalmente talladas a mano, porque pues nosotros, lo que yo siempre hablo es que Nausa siempre tiene todos sus productos la importancia desde el diseño, pero son en las manos de nuestros artesanos o de los mismos empleados quienes las convierten en joyas, ¿cierto? Entonces, es como ustedes pueden ver, son como unas joyas, tanto decorativas como unas joyas también útiles para poner unas tablas de queso, para poner unos cupcakes, para poner muchas cosas. Está precioso, Ana, y de verdad, gracias por traernos este emprendimiento aquí a Creciendo Juntas. Recuérdanos tus redes para poderte encontrar. Bueno, síguenos a nosotros en Nausa_col, Nausa con Z en Instagram. Listo, muchas gracias por estar Diana, en Creciendo a Juntas ti, con nosotras. muchas Esta gracias. es su casa. Bueno, Y nosotros seguimos por aquí conversando con Ana, y estábamos diciendo que les vamos a seguir tocando un tema que nos mueve mucho, que sentimos muchas mamás, incluso las que tenemos apoyo, las que no. Yo decía esta semana, yo escuchaba una entrevista de una de las famosas chicas, las Kardashian, no me acuerdo el nombre porque no lo sé, y decían, no, es que ella se acuesta llorando y porque tiene 4 hijos. En una de esas, alguien que estaba a mi alrededor dijo, ¿qué va a llorar esa mujer? Si tiene 2 niñeras para cada uno, si tiene... Y yo volteo y le digo, los dolores, los sufrimientos, los retos y los desafíos de todos los seres humanos son distintos, y cada quien en sus proporciones. No sabemos, o sea, no todo se resuelve con dinero, no todo se resuelve con 3 nanas. Y nos pasa mucho a las mujeres que solemos juzgar, es que tú trabajas desde casa, no, la tienes facilísima. Tú te vas a la oficina, ay, pobrecito el niño. ¿Qué pasa, Ana, con este desequilibrio que nosotras mismas nos imponemos cuando nos decimos, no hago nada, o lo mío no es suficiente, o pude haberlo hecho mejor? Siempre como reduciendo lo que hacemos y lo que tenemos y lo que damos como mamás y mujeres. Diana, yo creo que aquí hay 2 ópticas como muy interesantes desde donde lo podemos conectar. Número 1, quiero
que juntas reflexionemos acerca de algo, y es cómo la historia de dolor latinoamericamente vende. Esto es algo muy de Latinoamérica. Entonces, cuando tú eres la madre abnegada, sufrida, pobrecita, sacrificada, eres reconocida socialmente y públicamente. Pero cuando eres la madre poderosa, independiente, fuerte, que quieres viajar sola, que quieres viajar con tu pareja, que quieres tener un tiempo fuera de tus hijos, porque incluso nuestros hijos necesitan tiempo fuera de nosotros, porque nosotros no vamos a necesitar tiempo fuera de nuestros hijos. Entonces, yo, por ejemplo, soy mamá hasta las 7 de la noche, de ahí para adelante. De ahí para adelante no, y tengo muchas de mis amigas son mamás hasta las 7 en punto. Y eso es muy importante reconocerlo, de no intentes ganar posición o beneficios con tu historia de dolor, porque si la perpetúas, va a seguir perpetuándose en tu vida, número 1. Y número 2, te pongo el siguiente ejemplo. Alguien va a tu casa, llegó a las 6 de la mañana y te hizo el cafecito y te sacó al perro y bañó a la niña y la organizó y la vistió, la preparó para todo el día, cogió el carro, la llevó hasta su guarde, la dejó y volvió, organizó la logística de tu casa, revisó el mercado, revisó qué se iba a hacer de almuerzo, tomó la decisión, luego ayudó a hacer algo de aseo, limpió tu casa, esperó que saliera la niña de la guardia, fue y la recogió, te la trajo y te dijo: Diana, quédate en tu cama con una mantita, que yo voy a acompañar a tu hija esta tarde con actividades lúdicas, con estimulación, con crianza respetuosa. Luego hacia las 6 la voy a bañar, la organizo, le hago su masaje nocturno, la paso a la cena y tú llegas a la cena. ¿Tú cómo tratarías a esa persona en tu casa? No, pues mejor dicho, ¿dónde está? Claro que sí, tapete rojo, ¿cierto? No, pues Entonces, claro. como lo que cueste esa persona, lo que tenga que trabajar para pagar a esa persona, lo que cueste, lo que quiera, voy a garantizarle incluso el bienestar para que no se No se aburra de mi vaya, casa y no se claro. vaya a quizás una mejor oferta o algo así laboral. Y ahí es donde decimos: eso lo haces tú. Y entonces, ¿por qué tú no te reconoces? Y entonces, ¿por qué tú no te aplaudes y dices: wow, qué bien lo hice? Hoy mi hijo, mi hija tuvo un desborde emocional y yo fui el adulto responsable que lo contuvo y estuvo en calma y lo asistió y lo acompañó con presencia y protección, sin juicio social de cómo se debería atender una mal llamada pataleta. Y ese es tu logro. O sea, esa presencia emocional fue un chulito evolutivo de lo lograste. Y entonces, ¿por qué no te tratas bien? Si haces 1000 cosas en el día, mantienes la logística, el mercado, la cocina, cómo está todo, la casa, pero que la niña tenga o el niño tenga salud mental, paz mental, eres tú ese personaje, y aún así te acuestas en la noche con culpa. Esta mujer, el ejemplo que pusiste, yo también leí ese artículo y claro, el juicio dice: tiene 5 chefs, 2 niñeras. Exacto. ¿Qué puede sentir? Culpa de no estoy en presencia porque estoy siendo tan exitosa como empresaria que mi vida, mi marca, todo en este momento es las fotos, el show, el casting, la alfombra roja, el no sé qué. Entonces no estás. Y el no estar es la culpa más grande que puedes sentir. Incluso pienso y siento, y lo he reconocido como que es más grande, que te salgas de tus cabales cuando tu hijo está desbordado. La falta de presencia es algo que nosotros queremos cambiar en el mundo, y por eso duele profundamente y nos acostamos en la noche a llorar a ver cómo puedo hacerlo mejor. Así es, por eso es tan importante hacernos responsables y conscientes de lo que cada una en sus capacidades, en las necesidades y en las dinámicas de sus familias y de sus vidas puede dar. Hay un tema muy importante que toca de frente el madresolterismo, que nos va a tocar inventarnos una palabra distinta para referirnos al tema, y es el trabajo, el proveer, el emprender. Es un miedo generalizado, Ana, y es que cuando yo me quedo sin esa figura paterna, sin esa energía masculina, hay una pregunta que surge y es: ¿y cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero para pagar los servicios, la luz, el mercado? O sea, ¿qué voy a hacer? Emprende, nos dicen. ¿Cómo? ¿Qué hago para emprender? Algo desde tu casa, Te hago que eso es fácil. te hago esta pregunta como mamá, como mujer, pero también como emprendedora, para que todas esas mamás que se cuestionan esto digan: juepuerca, sí puedo hacerlo, sí lo puedo lograr. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿Cuál es el primer pasito para emprender como mamás solteras, como mujeres, en todo este proceso que nos contiene y a veces nos absorbe? Yo creo que la fase más importante, Diana, en mi proceso personal es convertir mi fe
y mi fe en ese momento y nuestras creencias limitantes nos dicen, el hombre provee, pero realmente es un Dios, universo, en lo que sea que crea cada persona, que le asigna unos recursos a ese hombre con los que provee en su hogar. Entonces, así como se los asignó a él, ¿por qué no te los asignaría a ti? Y siento que cuando tú le demuestras al universo, este ha sido mi secreto como más grande cuando decidí emprender, y es que cuando tú aprendes a manejar centavos, el universo te da pesos. Y cuando aprendes a manejar pesos, el universo te da cientos, porque eres un buen administrador universal. Nosotros no tenemos nada. Cuando todo tengo, a mí nada me pertenece, porque estoy en la liviandad del ser y del alma. Nosotros simplemente administramos empresas, administramos propiedades, pero eso es una creación universal de acuerdo a las creencias de cada uno. Pero cuando yo entendí que no era el padre de familia el que proveía, sino era un padre superior, una entidad superior que era el proveedor, ahí cambió mi fuerza y mi entendimiento de puedo lograrlo, pero desde una paz integrada, desde armonizar el proceso de emprender, de entender que iba a sacrificar muchas cosas. Nosotras tenemos 2 hijos. Un hijo es nuestro hijo físico y otro es nuestro hijo energético, no físico, que son nuestras empresas, nuestros deseos y anhelos de emprender. Cuando yo le perdí el miedo a que mi hijo iba a pasar hambre, a que nos iba a faltar, a que no íbamos a tener casa, me acuerdo que la primera Navidad no tuvimos ni árbol de Navidad, a que eso no iba a suceder, me hice el pacto con sí misma de decir, yo soy una hija también de esa misma creación y puedo tener esos recursos, solo debo encontrar mi voz y mi propio nombre para entender qué le quiero compartir al mundo. Y ahí entra un viaje de autoconocimiento gigante para ver por dónde emprendo. Y eso es lo que quiero que nos compartas, Ana, porque tú tienes un emprendimiento hermoso que algún día me verán. Pero por favor, por allí te esperamos. Algún día me verán caminando muy, muy hombro a hombro y muy de la mano con Ana. Lo sueño y algún día sucederá. Y se manifestará. Y se manifestará. Pero cuéntanos un poquito del emprendimiento que tienes, de cómo acompañas, de cuál es ese proceso y qué le entregas a las personas que, me corriges si lo digo bien, pero es que caminan literalmente a tu lado. Quiero decirte que mi emprendimiento, cuando fue la fase de emprender, empezó en modo supervivencia. Me separo, obviamente se hacen unos acuerdos financieros donde el menor está protegido, pero tú no estás protegida, entonces hay que salvaguardar muchas otras cosas, y en ese momento yo digo, bueno, la gente que me escucha y que me sigue resuena un poquito con mi información, y yo en ese momento estaba con otra persona que fue mi primer equipo de trabajo, ahí arrancó a partir de Cris. Yo le decía, ¿qué pasa si dictamos como una masterclass donde podamos hablar de lo que yo estoy viviendo? Hablemos de la noche oscura del alma, del proceso de aceptar, de las herramientas de sabiduría que estoy empezando a verificar, a ver si eso sí funciona o es carreta en un montón de libros, ¿y qué te parece? Entonces ahí lanzamos una masterclass, y en ese momento le digo, compremos un pequeño servidor y hagamos una clase para 30 personas. En 40 minutos se agotaron los cupos. Entonces Cristian me dice, no, abramos un poquito más la convocatoria. Finalmente empezaron 200 personas escuchando esa primera masterclass, y luego después de esa masterclass empezamos a caminar unos meses y constituimos una academia. Y luego yo, en un proceso de mentoría, dije, yo quiero ir a sanar mis memorias de gestación, porque yo me tengo que hacer cargo de todo el dolor durante mi gestación, y esa huella quedó en mí, quedó plasmada en mi hijo, y hay que limpiar esas memorias en él. Así que voy a ir a Perú, al lago Titicaca, a hacer mi propio proceso. Y una persona que en ese momento me acompañaba me dijo, ¿y por qué no invitas a mujeres que hayan pasado por lo mismo que tú y hagamos un viaje grupal y hagamos una sanación de útero y una limpieza de memorias? Y ahí nace, en ese momento era mi tercer viaje grupal, y luego empecé, eso fue una reacción en cadena, pero todo fue con mi propio proceso. O sea, yo no contaba el curso que hice, la historia que no sé qué, yo soy profesional, no, era mi vida, era mi camino, eran mis huellas, eran mis pasos, y desde ese lugar empiezan a hacer ese emprendimiento. Luego se convierte y se constituye en empresa cuando ya los viajes grupales empiezan a ser cíclicos, luego los retiros para parejas, para madres, para sanar con tu mamá, entonces eran madre e hijas en unos retiros muy profundos, empiezan a generar un ciclo repetitivo. Ahí es donde toca organizar la casa. Entonces tienes que tener asesoría financiera, tienes que tener una persona... Ya ahí se vuelve empresa. Ya se vuelve empresa en ese instante, das el paso, tu hijo ya empezó a caminar en ese instante. Y ahí, en ese instante, Diani, creo que esto lo hago a diario, y es que me pongo de rodillas y le digo al Padre, úsame como instrumento. Entonces yo no sé qué paso sigue, ¿sabes? O sea, cuando me dicen, ¿y cuál es tu proyección a 10 años?
Me lo preguntaba mi representante ayer, antier, como, yo le decía, pues no tengo ni idea. No No tengo ni sé idea por qué voy a qué, hacer ni mañana. siquiera sé cómo llegamos acá. Ahora 10 años. Sí, o sea, yo miro atrás y digo, esto es una hermosa diosidencia del universo, pero creo que cuando trabajas en tu propio proceso evolutivo, te conviertes en autoridad para acompañar a otros. Y usaste una palabra muy linda, que yo se las quiero dejar. Hoy ha sido el día de las anotaciones, entonces sigan con su esferito y con su libretica, y es ser instrumento, pero de verdad, porque es que nos postramos de rodillas frente a la Madre, frente a Dios, frente a la divinidad, y le decimos, haznos un instrumento de tu paz, y salimos y empezamos con nuestra humanidad y Con el nuestra control. mente a tomar decisiones y ese control que no nos deja. De verdad, seamos instrumento, confiémonos y abrámonos al proceso, a hacer y a recibir, a dar regalos y a recibir regalos. Vámonos al último pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Bueno, y seguimos aquí, y Ana desde el programa pasado y este programa nos ha contado que ha viajado, que ha subido al Everest, que ha ido a Perú, que ha estado en el Camino de Santiago y que ha hecho muchas peregrinaciones, ¿se puede decir esa palabra? Peregrinaciones y caminos con intenciones. Uno de ellos fue por Orión, por su hijo, por su ruptura y bueno, por muchas cosas que ella ha intencionado, y próximamente vas a realizar otro de estos retiros en comunidad, ¿se puede decir de esa manera? Sí, Diana, lo estás explicando tal cual. Yo te decía hace un instante, les compartí hace un momento que cuando tú viajas, te conoces y conoces al otro. Entonces yo dije, yo entendí cómo funcionaba la vida en ese aspecto de, igual todos tendremos que evolucionar, ya sea por dolor, saturación, por estar en la casa, salir al mercado, lo que sea, vamos a tener que hacerlo. Nos dieron un planeta precioso, pues entonces hagámoslo caminando, descubriendo. Es muy difícil cuando tú pasas un dolor en Santorini o cuando pasas un dolor en el sótano de tu casa, porque cuando estás en Santorini lloras, pero llegó la hora del atardecer y ese atardecer te reconforta. Entonces empezamos a hacer viajes con propósito de conciencia. Estamos haciendo en este momento ya la fase final de la programación del Camino de Santiago. Esta es nuestra cuarta edición del Camino de Santiago, que es un camino de peregrinaje. En su momento y aún es utilizado como herramienta católica y lo respetamos completamente, pero en el caso de nosotros creamos una herramienta espiritual que se llama Camino al Alma, caminar desde la conciencia hasta llegar al alma y transitar todas las fases de nuestra vida. Entonces, cuando hacemos estos viajes grupales hay un propósito mayor. Entonces puede que sea que vayas a caminar por tu hija, por limpiar tu linaje. Yo uno de esos caminos de Santiago lo hice por limpiar mi linaje y me imaginé, y esto siempre me toca la fibra más profunda de, yo me imagino a mis ancestras que no pudieron cruzar una frontera para darle una mejor vida a su familia. Entonces yo tuve la oportunidad en el camino portugués, que es uno de los caminos de Santiago, de cruzar la frontera entre Portugal y España, y cuando yo crucé ese puente en total conciencia, a mí se me salían las lágrimas y decía, caminaba todo el tiempo diciendo por las mujeres que vinieron y no pudieron, hoy yo estoy izando en mi linaje esta bandera de libertad. Así que son viajes con propósito 100% de conciencia a diferentes lugares. El año pasado hicimos Egipto, este año va a haber Jordania, Israel, vamos a tener diferentes destinos. El próximo es en septiembre, Camino de Santiago. que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, cuarta edición, donde vamos a hacer un camino que se llama el de Mar de la Plata, y ese camino lo vamos a hacer porque en mi primer Camino de Santiago, el año pasado, me encontré con una mujer española, porque eso pasa cuando peregrinas, te encuentras con otros gente. peregrinos que te cuentan su historia, y paramos en un camino, me acuerdo que ese era el bosque más escénico, parece que te hubieran puesto en una escena como tal, y era el bosque más escénico, y ella dice, nos cuenta su historia muy rápidamente y nos dice, mi hijo queda cuadrapléjico cuando tiene 32 años, y si yo no hubiese hecho este camino 18 veces en el momento en que mi hijo se accidenta, yo no hubiese tenido las herramientas para levantarlo de la cama, para darle de comer, para volver a empezar de cero y ver cómo su vida se hizo trizas por un accidente en una moto. Y Ahí se puede cambió todo. poner el propósito, la intención que cada una necesite, que su alma le dicte. Ana, recuérdanos tus redes para aquellas que nos están viendo y quieran, se animen a hacer este camino, lo puedan hacer. Claro que sí.
Mis redes sociales, Anaid Coach número 1, tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube también tenemos muchísimo contenido de valor y estamos muy próximos a lanzar un podcast donde esperamos que vayas como invitada, un video podcast, y también te esperamos en el Camino de Santiago para que camines por tu propósito personal. Y digamos que mi rol, tanto a través de las redes como en estos eventos, es que yo elijo acompañarte a ti en lo que tú me permitas entrar. Exacto. Entrar con los piecitos muy limpios al alma del otro, así que el propósito lo colocas tú. Nosotros colocamos un esquema El resto. y una gran herramienta. Eso es como yo siempre le he dicho, nosotros ya tenemos las alas, a veces necesitamos ese vientecito que nos impulse. Bueno, Ana, y este programa no se puede acabar sin que hagamos nuestro mitos y realidades. ¿Estás preparada? Tú ya conoces cómo es, vamos a hacerlo de una manera rapidita. Claro que sí. Para que nos pueda dar estos últimos minutos que nos quedan de programa. Entonces, empecemos. ¿Mito o realidad? Las madres solteras son todas unas expertas en cambiar pañales con una mano mientras cocinan con la otra. No, falso, pues yo nunca lo logré, falso. Las madres solteras tienen una vida social inexistente debido a sus responsabilidades. Falso. Las madres solteras son todas unas luchadoras y heroínas que sacan adelante a sus hijos sin importar las dificultades. Cierto. Las madres solteras siempre tienen una lista interminable de pretendientes que quieren conquistarlas. Ojalá, no mentiras, mito. Las madres solteras son un ejemplo de fortaleza y amor incondicional para sus hijos. Verdad. Las madres solteras siempre están buscando un príncipe azul que las rescate. Súper mito, súper falso. Las madres solteras sacrifican su vida personal y romántica por completo para dedicarse a sus hijos. Falso, sí es una elección, pero no es una renuncia. Las madres solteras son todas unas multitareas. Pueden amamantar, contestar un correo electrónico y resolver una pelea entre hermanos al mismo tiempo. Verdad, yo desarrollé ese don, es un don que se desarrolla. Las madres solteras siempre están buscando el equilibrio perfecto entre ser amigas y ser disciplinarias con sus hijos. Verdad. Las madres solteras no tienen tiempo ni energía para dedicarse a sí mismas y sus propios intereses. Mito. Bueno, Ana, gracias. Hemos llegado así al final de este capítulo. De verdad que sé que movimos muchas fibras, sé que es un mensaje súper poderoso, pero no quiero irme sin que tengas un minuto en estas cámaras para que les entregues un mensaje que nazca desde lo más profundo de tu ser mamá y ser mujer a todas estas mamás que hacen parte de la comunidad de Creciendo Juntas. Muchas gracias, Diana. Yo creo que el mensaje que le quiero dar y que me hubiese encantado que mi yo del pasado tuviera un videíto así de todo pasa, todo en la vida pasa. El dolor pasa, el divorcio pasa, tus expectativas se acallan y tu alma encuentra ese cauce natural como un pececito para que fluyas. Las respuestas siempre llegan y algo muy importante, es absolutamente mito, falso, que nosotros maternamos en soledad. Nunca lo hacemos, todas tenemos una tribu para maternar, los abuelos, los amigos que se vuelven familia, la guarda, el colegio, nunca hemos estado solas. Nuestra falsa creencia nos lleva al dolor desde lo sola que estoy y lo duro que me toca. Hoy en día me doy cuenta que Orión lo criamos en sociedad. Dicen los sabios mamos de la Sierra Nevada que para parir se necesita uno, pero para criar a toda la tribu. Y esa es la realidad, socialmente siempre estamos acompañadas para criar. Ana, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Chao, chao. Gracias. Gracias, Diana.